En esta clase hablaremos de las incisiones y los abordajes en la rinoplastia. Quien les habla, la doctora Paola Garcete, junto con el doctor Cristian Chávez, bajo la tutela del profesor doctor Julio Heinetzen. A menudo existe confusión con respecto a los términos utilizados en rinoplastia. En cuanto a los términos incisión, abordaje y técnica, tenemos que una incisión es una abertura o un corte hecho en la piel o mucosa que nos permite tener acceso a cierta área o estructura anatómica. Un abordaje es un método quirúrgico usado para llegar a cierta estructura de manera que ésta pueda ser modificada. Y la técnica es el procedimiento o método quirúrgico por el cual una estructura es movilizada, reposicionada o modificada, lo que lleva al cambio de la estética nasal. En la siguiente tabla, Tardy esquematiza diferentes situaciones o deformidades en las que se recomienda una incisión o combinaciones de incisiones que nos permiten abordar ciertas estructuras y las modificaciones en esas estructuras generar ciertos resultados a nivel de la conformación de la nariz. Por ejemplo, en una deformidad moderada, como una bulbosidad leve, se puede realizar una incisión intercartilaginosa y marginal. Esto nos permite liberar los alares y una vez expuestos los mismos, reducir el volumen, por ejemplo con suturas transdómicas. A continuación, hablaremos de los tipos de incisiones. La incisión transcolumelar la realizamos en abordajes abiertos y para tener acceso a las cruras mediales. Se dibuja primero con un rotulador en la piel antes de la infiltración anestésica. Si imaginamos el reborde de las narinas como un reloj de arena, la incisión se marca en el punto más estrecho de este reloj y tiene la forma de una V invertida, con dos prolongaciones laterales que la unirán a las incisiones paracolumelares. La incisión no se realiza cortando la piel, sino clavando y arrastrando el bisturí como dientes de sierra. Es importante siempre que vaya perpendicular a los bordes de la piel y superficial para evitar dañar las cruras mediales, sobre todo en la porción más lateral. La incisión se realiza de medial a lateral. Para realizar esta incisión no usamos ningún instrumento, solo nos ayudamos con los dedos entre el índice y el pulgar. Se sujeta la punta nasal para estabilizarla y se realiza de esta manera la incisión. La incisión paracolumelar, también llamada extensión columelar de la incisión marginal, se realiza con un bisturí a ambos lados de la columela. Debe realizarse a lo largo del borde caudal de la crura medial y de la crura intermedia, aproximadamente a 1 o 2 milímetros caudal al borde lateral de la columela. Esta incisión se extiende desde la piel vestibular de la cúpula hasta encontrarse con la extensión horizontal de la transcolumelar. Como se aprecia en esta imagen, ningún instrumento es usado hasta este momento, solo los dedos índice y pulgar de la mano no dominante que estabilizan la punta nasal. La incisión transcartilaginosa o intracartilaginosa se realiza a través de la piel que cubre el cartílago del ala, a diferente altura según se desee su exposición. Solo incluye la piel vestibular sin lesionar el cartílago inferior. Con una herina doble exponemos la mayor parte de la crura lateral y localizamos los márgenes cefálico y caudal de la crura. Hacemos una incisión en la piel del vestíbulo de unos 5 a 8 milímetros, habitualmente a media altura entre ambos márgenes. Una vez realizada la incisión, procedemos a la disección de la crura lateral. Con una pinza mosquito, traccionamos de la piel vestibular, haciendo más fácil la exposición del cartílago y, por lo tanto, su disección. Liberamos la porción cefálica de los tejidos blandos, disecando superficial al cartílago en un plano suprapericóndrico. Una vez expuesto la porción de la crura lateral que necesitemos, vamos a escindir el cartílago para la resección de la tira completa que queramos eliminar. La incisión de la crura lateral se debe realizar dejando una tira de cartílago intacto
lo suficientemente amplia como para asegurarnos un soporte adecuado, esto es de unos 7 a 9 milímetros. Debemos llegar medialmente para incluir la región del domo o habrá un defecto en la suprapunta, un defecto de plenitud, pero no debemos llegar demasiado lejos inferomedialmente, porque debilitaremos en exceso en esa zona. La incisión intercartilaginosa está indicada para abordar el dorso de forma aislada para colocar injertos, en abordajes cerrados en los que no necesitemos realizar técnicas en la punta nasal, para realizar un abordaje delivery o cuando se desea una máxima exposición del tabique nasal. Con la mano no dominante, exponemos el gap existente entre la porción cefálica del cartílago lateral inferior y la caudal del cartílago lateral superior. La incisión se realiza entonces entre los cartílagos superior e inferior, siguiendo el borde caudal del cartílago superior. La podemos unir con la incisión transfixiante en el ángulo septal anterior para realizar un abordaje cerrado. Tras hacer la incisión, debemos despegar el dorso en el plano inmediatamente suprapericóndrico, esto es como afeitando el cartílago lateral superior. Esta incisión destruye uno de los mecanismos de soporte mayor de la punta, la unión entre el cartílago superior y el inferior. La incisión marginal está indicada en la realización del abordaje abierto, abordaje delivery y en la exposición aislada de alguna deformidad de la crura lateral. Se localiza siguiendo el borde caudal de la escrura lateral y medial. Con erina, evertimos el margen caudal de la narina y definimos el margen caudal de la crura lateral del cartílago lateral inferior. Para ello, presionamos con el dedo anular en el domo nasal, lo que hará que aparezca lateralmente el margen de la crura lateral. La incisión se hace justo caudal al borde caudal de la crura lateral del cartílago lateral inferior. Es importante recordar que el área donde desaparece el vello es una guía para el margen caudal del cartílago lateral inferior y que esta línea no es paralela al margen de la narina, sino que lateralmente se aleja del mismo y se hace más cefálico. Incisión hemitransfixiante y transfixiante. Esta está indicada para proporcionar acceso al septum, borde caudal del tabique y espina nasal anterior y en abordajes cerrados. Se localiza siguiendo el borde caudal del septum, desde el ángulo septal a la espina nasal anterior. Es transfixiante cuando comunica ambas fosas por delante del borde caudal del septum. Puede ser parcial alta o completa en función de si llega o no a la espina nasal anterior. Y hablamos de una incisión hemitransfixiante cuando solo se realiza de un lado. La incisión para las osteotomías transcutáneas las podemos realizar directamente con el osteótomo de 2 milímetros o mejor realizamos una incisión puntiforme, como un picotazo con la punta del bisturí. Esta incisión no precisa cierre, sino solo aposición de los bordes de la herida. La incisión medio-columelar está indicada como acceso al dorso para la colocación de injertos y se localiza entre ambas cruras mediales. A continuación hablaremos de los tipos de abordajes en la rinoplastia. Iniciamos hablando del abordaje cerrado. Este tipo de abordaje combina incisiones trans o intercartilaginosa según queramos resecar la tira completa de la porción cefálica de ambos cartílagos laterales inferiores o no, con una incisión transfixiante, ya sea completa o parcial alta, según precisemos o no trabajar en el cartílago septal y en la espina nasal anterior. Permite abordar los tercios medio y superior de la pirámide nasal, el septum y la espina nasal, y la indicamos cuando precisemos realizar técnicas solo en estas zonas, más la tira completa en la punta nasal en el caso de que utilicemos la incisión trans, en rinoplastia primaria y en caso de cirugía no complicada. Una vez realizadas las incisiones mencionadas, las unimos entre sí. El acceso al dorso se realiza con tijera o mejor con bisturí en un plano inmediatamente suprapericóndrico, como afeitando los cartílagos laterales superiores.
Una vez llegamos al tercio superior y utilizando un desperiostizador, despegamos el periósteo de los huesos propios en un plano subperióstico. Como precaución, iniciamos nuestro despegamiento unos 2 milímetros cefálicos a la unión entre los huesos propios y los cartílagos superiores, con el fin de evitar su desinserción, sujetando el instrumento con la mano no dominante. Unimos con tijera el despegamiento de ambos lados y ya podemos introducir un separador de dorso para poder realizar las técnicas. Luego tenemos el abordaje abierto, el cual se realiza uniendo las incisiones transcolumelar, marginal y paracolumelar. Se indican en rinoplastia secundaria, traumas severos, cirugías complicadas como aumento o reducción, deformidades congénitas, cirugías de la perforación septal, para la enseñanza y ante cualquier deformidad de la punta nasal. Una vez que se realizan las incisiones transcolumelar y paracolumelar, se pueden realizar las marginales o hacerlas posteriormente. Lo primero que hacemos es el colgajo columelar y para su elevación nos servimos de una tijera de punta fina, con la que elevamos la fina piel que cubre las cruras mediales. Insertamos las tijeras en la incisión paracolumelar y abriendo y cerrando la tijera vamos creando un bolsillo columelar que es inmediatamente superficial a las cruras mediales. Las tijeras pasan superficiales al borde caudal de la crura medial, primero ipsi y después contralateral. Posteriormente completamos la incisión columelar sin biselar los bordes de la piel con una tijera de Converse o con un bisturí. Para la elevación del colgajo y la disección de la punta nasal, realizamos la incisión marginal al tiempo de ir elevando el colgajo. Con tijera de Converse disecamos el colgajo desde el borde caudal de la crura medial e intermedia, y la disección avanza cefálicamente. Debemos elevar el colgajo en el plano adecuado, lo que significa inmediatamente por encima del pericondrio. Se continúa la disección a lo largo del borde caudal de la crura lateral, siguiendo la incisión marginal o haciéndola en este momento si no la hemos hecho antes. Después de hacer eso, se sigue con la esqueletización del dorso nasal. La infiltración local es la primera acción a ser realizada. Y hay que recordar que la infiltración local nos proporciona un campo exangüe, además de ayudar con la disección y evita la utilización de demasiados fármacos por parte de los anestesistas, por lo que es necesario realizar una buena infiltración previa a cualquier otro procedimiento. Incisión intracartilaginosa y cirugía de la punta. Para realizar esta incisión, colocamos un retractor del ala en los bordes de la narina y con el dedo anular de la misma mano empujamos hacia nosotros el ala, con fin de exponer al máximo el cartílago inferior, así como se observa en la imagen. Una vez que localizamos el borde cefálico y el marginal del cartílago, se realiza la incisión de la piel vestibular a unos 5 milímetros del borde cefálico. Importante es no incluir al cartílago. Es muy importante realizar las incisiones de manera lo más anatómica posible, siguiendo una dirección paralela al borde cefálico de la crura lateral y no al borde narinar. Una vez incidida la piel vestibular con una tijera de punta fina, comenzaremos a disecar el cartílago alar inferior hasta descubrir el borde cefálico. La disección la podemos continuar hacia el margen caudal, también denominada por eso disección retrógrada, para exponer al máximo el cartílago. Una vez expuestos el cartílago, podemos decidir cuánto cartílago debe ser eliminado, teniendo siempre presente que deberemos dejar intacto al menos una tira de 5 milímetros. Cuando estamos seguros de cuánto cartílago se ha de eliminar, haremos la incisión sobre el mismo y llevada tan lejos medialmente, a veces
como para poder eliminar la porción de la crura lateral de la región de la cúpula. Disección del dorso. Lo más acertado es utilizar un bisturí 15 con una hoja nueva. Introducir el bisturí por la incisión cartilaginosa y lo colocamos sintiendo el esqueleto cartilaginoso. Cuidadosamente vamos afeitando este esqueleto moviéndonos en íntima relación a él, de lateral a medial. Si vamos muy pegados al esqueleto cartilaginoso, iremos por el plano avascular, con lo que evitaremos un sangrado innecesario. Una vez terminada la esqueletización del dorso cartilaginoso, lo que haremos será introducir por la incisión transcartilaginosa un elevador de Joseph para despegar el periósteo del dorso óseo. Lo primero que haremos es posicionar la punta del elevador unos milímetros superior al reborde caudal del hueso de los huesos propios, evitando dañar accidentalmente la unión osteocartilaginosa. Y comenzaremos a despegar el periósteo rascando el hueso y manteniendo la punta del instrumento entre los dedos pulgar y el índice de la otra mano. Con este gesto lo que se trata de evitar es que el elevador se resbale y se pueda lesionar la piel del dorso. A continuación, estaremos describiendo el procedimiento que se realiza en un abordaje abierto. Como mencionamos, este es el abordaje más utilizado. Para el procedimiento con abordaje abierto, la cirugía comienza dibujando en la columela la incisión transcolumelar. Se trata de una incisión en V invertida con prolongaciones horizontales. La incisión se traza en la zona más estrecha de la columela. Si imaginamos la columela como un reloj de arena, en su zona más estrecha, ese es el lugar de la incisión. Al hacer esta incisión, no lo haremos cortando la piel, sino que clavaremos el bisturí número 11 y a modo de incisión en diente de sierra iremos trazando la herida. Primero los trazos de la V y luego las prolongaciones laterales. Esta última rebasará aproximadamente 2 milímetros el reborde de la narina. Luego se realizan las incisiones paracolumelares. Estas van desde la región de las cúpulas hasta encontrarse con las prolongaciones laterales de la incisión transcolumelar. Lo siguiente es el despegamiento del colgajo columelar. El primer paso es introducir una tijera de punta fina en la incisión paracolumelar y, abriendo y cerrando la punta de la tijera, hacer una disección roma sin cortar ningún tejido blanco e intentando traspasar el colgajo de un lado al otro por delante de las cruras mediales. En este paso hay que ser delicado para no lesionar ni las cruras mediales ni la delicada piel de que recubre a esta zona. Si en algún momento no nos es posible avanzar desde un lado, nos iremos al lado contralateral y así desde ambos lados conseguiremos que la tijera traspase el colgajo sin demasiada dificultad. Una vez que la tijera ha traspasado el colgajo de piel, podemos cortar las fibras que siguen uniendo el colgajo dérmico a los tejidos blandos de la columela. Una vez levantado el colgajo columelar, iremos a buscar las cúpulas y para esto utilizamos la técnica de los 3 puntos de apoyo. El cirujano sostiene el colgajo con una herina pequeña y el ayudante con una herina de 1 centímetro. Abre las narinas mientras que con una herina simple tracciona la cúpula hacia los pies del paciente. Con estos 3 puntos de apoyo es fácil ir siguiendo la crura lateral, disecando y cortando la piel. Es decir, vamos haciendo una incisión marginal desde medial a lateral hasta que toda la crura lateral esté liberada. En el otro haremos lo mismo y de esa forma sencilla tendremos hecho el abordaje abierto. Preferimos hacerlo de esta forma y no realizar incisiones marginales y el despegamiento de la crura lateral de la medial, ya que es más sencillo y podemos seguir perfectamente el reborde caudal de la crura lateral. Esqueletización del dorso. Una vez expuestas ambas cruras laterales, debemos esqueletizar el dorso cartilaginoso.
Esto se hace como sigue. Con una harina de doble de 1 centímetro traccionamos de ambas cúpulas hacia los pies del paciente, mientras el cirujano sostiene toda la piel de la punta haciendo una ligera tracción de la misma hacia arriba para poner el plano a tensión. Con una tijera Converse comenzamos a disecar y cortar los tejidos blandos hasta descubrir el ángulo anterior del tabique nasal. Esto lo haremos en un plano inmediatamente superior al pericondrio del tabique. Por lo tanto, en un plano interior se lleva los vasos, este plano se lleva los vasos sanguíneos, por lo que si se realiza un buen despegamiento siguiendo esta regla, sangra mucho menos, ya que es un plano avascular. En casi todas las rinoplastías es necesario hacer una septoplastía, bien porque existe una desviación del tabique nasal o bien porque se necesita injertos para su uso posterior. Por lo tanto, es necesario abordar el tabique nasal. Este abordaje se hará como si estuviéramos haciendo una cestoplastia habitual. Si se traza una línea imaginaria vertical donde vaya desde el límite del dorso óseo hasta la espina nasal anterior, todo lo que queda por detrás de esta línea puede ser resecado, pero todo lo que queda por delante debe ser respetado. Esqueletización del dorso óseo. Una vez realizados los procedimientos previamente dichos, lo que se realizará es el despegamiento del dorso y esto se hace con un elevador de Joseph ligeramente curvado. Se lo coloca a unos 2 centímetros del límite del dorso para no incurrir en lesionar las articulaciones de los huesos propios con los cartílagos superiores. Comenzamos a rascar y con unas maniobras delicadas de despegamiento y progresión vamos a levantar todo el periósteo de los huesos en la línea media hasta el nasion y lateralmente hasta la zona de resección del caballete óseo, no más allá lateralmente de la zona de resección. Al hacer el levantamiento rascando contra el hueso se puede oír el sonido característico de rascar sobre el hueso. Otra cuestión es ayudarse de los dedos pulgares e índice de la mano izquierda, que sujetan la piel, evitando con esto que los instrumentos resbalen y pueda traspasar la piel provocando una herida que ocasiona una cicatriz visible. Resección del dorso nasal. Existen varias maneras de rebajar el dorso. Podemos hacerlo rebajando el tabique nasal y los cartílagos superiores por separados o hacer la resección en bloque tal y como se suele realizar. La técnica consiste en clavar un bisturí número 15 en el cartílago superior izquierdo y teniendo en cuenta colocar la hoja en posición horizontal, atravesar el tabique nasal y el cartílago superior derecho. Una vez que estas tres estructuras están atravesadas por el bisturí, lo que hacemos es cortar todo el dorso de atrás hacia adelante, incluyendo el ángulo anterior del septum. Con ello conseguimos rebajar el bloque del dorso cartilaginoso. Ahora se introduce el osteótomo de Rubin y se lo coloca en el límite del órgano óseo, del dorso óseo. Damos un golpe de martillo para posicionarlo en el lugar elegido y con golpes suaves vamos resecando el caballete óseo. Osteotomías. Al resecar el caballete óseo, el producto que queda es un tronco de pirámide que proporciona al dorso un aspecto aplanado, llamado también techo abierto, por lo que debemos proceder a restaurar la forma de la pirámide triangular al dorso. Esto lo conseguimos mediante la realización de osteotomías laterales para aproximar las paredes laterales óseas a la línea media. Varios son los tipos de osteotomías que podemos realizar. En esencia, son dos. La osteotomía lateral y la medial son las principales. Ambas pueden ser realizadas por vía endonasal o a través de la piel, llamadas osteotomías percutáneas o externas. Se prefiere hacer las osteotomías transcutáneas por su facilidad y por la seguridad con la que pueden realizarse. Se comienza por poner un botón de infiltración local como un recuerdo.
en el lugar de entrada del osteótomo. Hacemos una incisión o picotazo con la punta del bisturí en la piel. Para la osteotomía oblicua, en dirección vertical, siguiendo las líneas de la piel, y horizontal para la osteotomía lateral, como se observan en las imágenes. Por este picotazo introducimos el osteótomo de 2 milímetros y con suaves golpes de martillo dados por el propio cirujano vamos haciendo múltiples fracturas. En tallo verde, primero las oblicuas y luego las laterales. Una ligera presión con los dedos índice y pulgar de ambas manos llevará a la línea media los huesos para cerrar el techo abierto. Cirugía de la punta. Los parámetros que se barajan en la punta son proyección, rotación, posición, volumen, definición, anchura y forma. Debido a que podemos encontrarnos multitud de formas, posiciones, proyecciones, es muy difícil sistematizar el procedimiento, por lo que se describirá solo alguno de ellos. En general, queremos que la punta sea estrecha, esté bien posicionada, tenga una proyección y una rotación adecuada y esté bien definida. La técnica más habitual para conseguir estos valores es la crura completa del cartílago alar. La tira completa del cartílago alar. Se trata de eliminar una tira completa a lo largo de la cara lateral para conseguir menor proyección, más definición y una cierta rotación superior de la punta. Para ello, disecamos la crura lateral en toda su extensión y con un bisturí número 15 trazamos la incisión en la crura del segmento que queremos resecar. La incisión solo comporta el cartílago y no la piel vestibular. Una vez trazada la incisión, disecamos el cartílago de la piel vestibular y procedemos a retirar esta tira completa. La crura lateral de los cartílagos inferiores tienen una longitud y una anchura, como se observa en la imagen. La longitud está representada por la línea roja y la anchura por la línea azul. Disminuir la anchura de la punta supone disminuir la anchura de la línea azul. Volvemos a insistir acerca de que la anchura de la crura lateral no es igual en toda su extensión, por lo tanto la tira completa tampoco deberá tener la misma anchura en toda ella. Será más estrecha en la zona de las cúpulas. Actualmente se tiende a ser conservador y el uso de las suturas proporciona puntas definidas, rotadas y más estrechas, sin la necesidad de resecciones del cartílago inferior que en mayor o menor medida infringirán debilidad a la punta con sus consecuencias a largo plazo. Ajustes finales, cierre de incisiones y vendaje. Es crucial la evaluación final luego de terminar la intervención y debe ser realizada punto por punto. La nariz debe ser inspeccionada desde todos los aspectos, palpar el dorso en busca de irregularidades, comprobar si la osteotomía ha sido correcta, si la nariz está torcida, si la relación punta-suprapunta es la adecuada, si existen asimetrías en la punta, si el ángulo nasolabial es el adecuado, si la base necesita ser estrechada, si la columela es correcta y un sinfín de preguntas que deberán tener sus respuestas. Siempre recordar que es mejor perder 10 minutos en el quirófano que gastar horas en explicaciones al paciente en el postoperatorio. El cierre de las incisiones es otra parte importante al final de la cirugía. Un cierre adecuado evitará cicatrices inadecuados y dará lugar a un mejor postoperatorio con un menor edema y hematomas. El uso de suturas reabsorbibles monofilamento de 5-0 es lo más apropiado. Cuando el procedimiento ha resultado largo en el tiempo y forrajoso, en la técnica el cirujano tiende a bajar la guardia y ello puede ocasionar un mal cierre y un peor vendaje, partes muy importantes en todo procedimiento de rinoplastia. Una vez comprobado que la cirugía ha sido satisfactoria, comenzamos por una sutura transnasal. Para ello utilizamos una sutura reabsorbible de 4-0 PDS o similar y comenzando por delante hacia atrás vamos dando puntos transfixiantes de uno a otro lado del tabique.
Los primeros puntos de transficción se realizan sobre el septum membranoso y desde aquí hacia atrás hasta alcanzar la región más posterior de la nariz, para luego ir viniendo hacia adelante hasta alcanzar el septum membranoso nuevamente, donde procedemos a anudar. Se trata, por lo tanto, de una sutura en zigzag que mantendrá el resto del cartílago del tabique en su posición y el mucopericondrio pegado de un lado al otro, evitando de esta forma la aparición de hematomas y, que es muy importante y ventajoso para el paciente, evitará llevar la incomodidad de un taponamiento nasal. Una vez suturado el tabique nasal, procedemos al cierre de las incisiones. La primera en cerrarse es la transcolumelar. Para su sutura usaremos un hilo nylon 6U70. Comenzamos por cerrar el pico de la V invertida y luego el resto de la herida. Aquí es necesario poner la mayor atención en el cierre, ya que una pequeña muesca en los bordes de la herida ocasionará una cicatriz antiestética. Luego, cerramos las incisiones marginales con sutura reabsorbible de 5-0 o PDS o similar. Una vez cerradas las incisiones, procedemos al vendaje y la colocación de la escayola. Lo primero es colocar unas pequeñas tiras de micropor sujetando los bordes de la picadura por donde entró el osteótomo para hacer la osteotomía. Se utiliza un vendaje sencillo. Después de limpiar bien la nariz, se colocan tiras de micropor con un color parecido a la piel para obligar a esta a adaptarse al nuevo nivel del dorso que hemos creado. La primera tira intenta mantener la proyección de la punta y va desde la punta nasal hacia el canto interno del ojo, pegada a la pared lateral de la nariz. Comenzando desde la raíz de la nariz, dirigiéndonos hacia abajo, vamos colocando pequeñas tiras que se superponen por la mitad a la anterior, procurando de esta manera ejercer una presión por igual en todos los puntos. A nivel de la suprapunta, ejercemos algo más de presión en un intento de evitar acumulación de tejido y la aparición de la deformidad en pico del oro. Como férula externa utilizamos la clásica escayola, recortada para ocupar solo las paredes laterales y no más allá de la zona donde hemos hecho la osteotomía, con lo que se evita que se movilice con los gestos faciales y el edema lateronasal postoperatorio. En principio, no se utiliza ningún tipo de taponamiento nasal, ya que la sutura intranasal mantiene pegados los colgajos mucopericóndricos al tabique nasal. Si fuese necesario taponamientos, preferimos usarlos de gel con balón hinchable. Esto es lo que, al ver la final de la operación, otorga un resultado estético favorable. Las líneas del dorso, lo que está en rojo, es recta. La punta sobresale ligeramente de esta línea. La flecha amarilla representa una punta fuerte con tendencia a proyectarla hacia arriba. El ángulo nasolabial es verde. Está ligeramente abierto y podemos ver los picotazos de la entrada de las osteotomías. No parece existir inflamación y la intervención puede darse por concluida. Solo queda colocar el vendaje. El siguiente paso es la colocación del micropor. Lo primero es colocar una banda desde la punta a las paredes laterales y sobre el dorso vamos colocando pequeñas bandas de arriba hacia abajo hasta cubrir toda la nariz. Una vez colocadas las bandas, lo que vemos es algo parecido a lo que se observa en la imagen. Sobre el vendaje se ha pintado el lugar donde se piensa que se ha hecho la osteotomía. Nótese que ahora la nariz parece más corta y más rotada. Pero esto es solo una apariencia, ya que la punta volverá a su sitio en cuanto quitemos el vendaje. Por lo que el vendaje no solucionará el problema que no se haya resuelto ya en la cirugía. Finalmente se procede a la colocación de la escayola. Una férula bien colocada no se extiende más allá del límite de las osteotomías que se observan con las flechas verdes. Si la férula sobrepasa o es demasiado corta, la férula no cumplirá su función, por lo que sería una colocación infructuosa.
Entonces, como resumen, una férula no debe extenderse más allá del límite de la osteotomía. Su longitud abarca solo el dorso óseo. Eh, la- lo principal es que no es necesario sujetarla y que se debe retirar por lo menos, eh, se debe dejarla por lo menos durante 7 días. En esta imagen se observan algunos ejemplos de la colocación de la férula. La primera es una férula bien colocada. Esta no se extiende ni tan corta ni más allá del límite de las osteotomías y abarca solo el dorso, adquiriendo la forma de este. La segunda es una férula mal colocada que sobresale por los límites de la osteotomía. Esto podría dar lugar a complicaciones, como una osificación mala. La imagen de abajo es una férula mal colocada y puede eh, ocasionar alguna complicación. Entre los cuidados finales del postoperatorio inmediato se aconseja compresas frías, bolsas de hielo o bolsas de gel congeladas aplicadas sobre los párpados, las mejillas para evitar el edema y hematoma. Una bigotera de gasa recogerá la sangre que pueda resumar. El paciente permanecerá en cama con la cabeza elevada a unos 30 grados durante las primeras 24 horas, no permitiéndole levantarse hasta las pasadas primeras 24 horas. Al alta se le aconsejará dormir con la cabeza ligeramente elevada con 2 almohadas la primera semana y comenzar con los lavajos nasales salinos desde el segundo día. Se aconseja no realizar deporte durante las 2 primeras semanas. La primera visita será al 7º día postoperado para retirar los puntos de la incisión columelar y el vendaje. En esta primera visita veremos si todo está de acuerdo a un postoperatorio habitual. Existirán edemas y hematomas alrededor de los ojos, pero podemos aconsejar un maquillaje para el disimulo. Si hubo resección de un caballete importante, nos sobrará piel y en estos casos preferimos recolocar tiras de micropor por una semana adicional. Esto ayudará a pegar la piel al nuevo dorso, además de contribuir a evitar la inflamación y mantener sujeta la nariz. Para retirar estas nuevas tiras, no será necesario volver a consulta y el propio paciente podrá quitarlas. La siguiente visita será al mes de la intervención. Consultas sucesivas se programarán para el segundo, sexto mes y el año posteriormente. Es necesario apenas una visita anual. En cada visita tomamos fotos y este es un buen método para evaluar nuestros resultados a corto y largo plazo.